En el año 1700, en la Francia del Rey Sol, Luis XIV había prohibido cualquier religión que no fuera la católica, desatando una persecución brutal contra los protestantes. En este contexto opresivo vivía Jean Martel, un chico de 17 años, culto y de una buena familia de Bergerac. No era un ladrón ni un criminal. Su único error fue nacer en una familia protestante, un hecho que lo llevó a ser condenado a remar de por vida en las galeras del rey. Su crimen exacto fue intentar escapar del país. La ley era clara. Cualquier protestante que intentara huir de Francia para practicar su fe sería condenado a las galeras de por vida. A Jean lo cazaron en la frontera con las Ardenas, mientras intentaba llegar a los Países Bajos. Tras meses de juicio y una estancia en una celda infecta en la ciudad de Tournai, el magistrado dictó su sentencia, condenado a perpetuidad a las galeras del rey. Pero antes de llevarlo al barco, la ley francesa exigía un ritual de marcado. Delante de una multitud, un verdugo le aplicó un hierro al rojo vivo en el hombro derecho, dejando la marca de 3 flores de lis, el símbolo de la corona francesa. Este acto simbolizó su transformación de ciudadano a propiedad del Estado. Desde ese momento, Jean Martel perdió sus derechos. Fue encadenado por el cuello junto a otros convictos y comenzó una larga marcha a pie hacia el puerto de Marsella. No iba a un barco como pasajero, sino como parte de la tripulación forzada, destinado a ser uno de los remeros, un motor humano para las galeras del rey. Esta es la historia real del hombre que sobrevivió para contar cómo era la vida en el infierno de las galeras. En el año 1701, Francia no buscaba justicia, buscaba combustible humano. El rey Luis XIV había construido las galeras más lujosas y pesadas de la historia. Pero esas naves tenían un problema. Sin viento eran inútiles. Necesitaban brazos, cientos de ellos para mover los remos de 12 metros de largo. Para alimentar esta maquinaria, el Estado vació las cárceles. Jean Martel se vio rodeado de lo peor de la sociedad, delincuentes violentos y fugitivos de toda clase. Pero a ojos de los guardias, todos eran desdichados sin nombre. Jean fue trasladado desde el norte de Francia hasta el puerto de Marsella, en el Mediterráneo. No fue un viaje en carruajes, fue la marcha de la cadena. Cientos de hombres unidos por un pesado grillete de hierro en el cuello, formando una fila interminable. Caminaban bajo la lluvia, el barro y el sol, recorriendo más de 800 kilómetros a pie. Si te caías por agotamiento, el látigo te levantaba. Si no podías levantarte, te dejaban encadenado en la cuneta como a un animal. Martel le describe cómo los campesinos salían a los caminos. Lejos de ofrecer ayuda, se dedicaban a tirarles piedras y escupirles, viendo en ellos la vergüenza del reino. Tras meses de caminata, llegaron al puerto. Allí, frente a las aguas azules del Mediterráneo, Jean vio por primera vez su nueva prisión, la galera, la Grande. Desde lejos, el barco era imponente, pintado de rojo y oro, con banderas de seda ondeando al viento. Pero al acercarse, el olor lo golpeó antes que la vista. Era un hedor espeso, una mezcla de podredumbre, sudor acumulado y mugre que subía desde el fondo del casco. Al subir a bordo, a Jean le quitaron su ropa de civil y le entregaron el uniforme de galeote, una túnica de lana roja con un gorro, y lo llevaron a su banco de remo. Allí, un herrero remachó un grillete en su tobillo izquierdo, fijándolo para siempre a la estructura de madera del barco. En ese momento, Jean Martel entendió la cruel realidad de la época que le tocó vivir. El imperio francés no combatía solo contra enemigos externos como los ingleses o los holandeses. Combatía contra sus propios ciudadanos, usándolos como piezas de carne intercambiables para expandir su poder por el mar. Su sentencia era de por vida. Allí dentro, el paso de las horas era irrelevante.
Lo único que contaba era cada latigazo sobre su espalda. Una vez encadenado al banco, Jean Martel comprendió que su mundo se había reducido a un espacio de apenas 2 metros cuadrados. Ese banco de madera no solo era su lugar de trabajo, era su cama, su mesa y su letrina. No se volvería a soltar de esa cadena en años, ni para dormir ni para hacer sus necesidades. Jean compartía su banco con otros 5 hombres. La jerarquía era brutal. El que estaba más cerca del pasillo central, la crujía, era el más fuerte, el que marcaba el ritmo. Martel, siendo joven y menudo, fue colocado en medio, apretujado entre un criminal convicto y un esclavo turco. Vivían hombro con hombro, empapados en el sudor de los demás. El ambiente era sensorial a causa del hedor y los parásitos. El olor era la primera forma de tortura. Al no haber higiene, los desechos caían directamente a la sentina, el fondo del barco, donde se mezclaban con el agua estancada y podrida. Las ratas eran sus compañeras constantes durante la noche, mientras intentaban dormir sentados o tirados sobre el remo. Las ratas les caminaban por encima. Si intentabas espantarlas, el ruido de tus cadenas despertaba al resto del banco, provocando peleas brutales en la oscuridad. La comida era una ración de bizcocho de mar, un pan duro como la piedra lleno de gusanos y un caldo de habas rancias. No había agua fresca. El agua se almacenaba en barriles al sol y se volvía verde y viscosa. Beberla era una apuesta entre la deshidratación o sufrir una infección intestinal. El dueño absoluto de sus vidas era el cómitre. Caminaba por el pasillo central con un látigo de cuero grueso llamado rebenque. El cómitre no gritaba órdenes, usaba un silbato. Un silbido, meter el remo. 2 silbidos, tirar con todas tus fuerzas. Si el remo de Jean no iba perfectamente coordinado con los otros centenares de remos de la galera, el látigo caía sobre su espalda desnuda. Al primer golpe la piel se rasgaba. Entonces la sal marina, omnipresente en el aire, penetraba en la carne viva creando un dolor que no te dejaba ni gritar. Tras unos meses, dejó de sentirse un ser humano con alma. Se convirtió en una extensión de la madera. El roce constante del remo contra el pecho le creaba callosidades deformes y la cadena del pie le empezaba a infectar la piel. En la oscuridad de la noche de Marsella, Jean miraba sus manos destrozadas y se preguntaba cuánto tiempo tardaría su mente en romperse, tal como lo estaba haciendo su cuerpo. Tras meses de degradación, el espíritu de Jean Martel estuvo a punto de quebrarse. En la galera, la desesperación tiene 2 caminos: la locura o la rebelión. Jean vio como un grupo de forzados, liderados por un antiguo soldado condenado, comenzó a planear un motín, aprovechando una noche de tormenta frente a las costas de Italia. La idea era simple, pero suicida: aprovechar que los guardias estaban distraídos asegurando la carga para forzar los grilletes con un clavo robado. Jean no era un hombre violento, pero el hambre y las llagas le hicieron aceptar. El plan era acabar con el cómitre mientras dormía y remar hacia territorio enemigo buscando el refugio que la galera le negaba. Pero en una galera, la privacidad no existe. Uno de los buenas boyas, remeros voluntarios que no llevaban cadenas, delató el plan a cambio de una ración extra de vino y comida. Antes de que Jean y sus compañeros pudieran actuar, los soldados de la marina irrumpieron en los bancos. La respuesta no fue un juicio, fue un espectáculo de terror. El cómitre seleccionó a los cabecillas para eliminarlos, pero para los demás, incluyendo a Jean, el castigo fue la bastonada. Jean fue desnudado y atado sobre el pasillo central. 2 marineros comenzaron a agredirlo con cuerdas empapadas en agua salada hasta que su espalda quedó destrozada. El sonido de los golpes era como el de un hacha cortando madera blanda. El objetivo no era eliminarlo, sino dejarlo lo suficientemente herido para que el miedo fuera su único pensamiento. Martel dejó de llorar por su familia
y dejó de rezar. Se dio cuenta de que para sobrevivir en el banco número 12, tenía que volverse tan cruel como el sistema que lo oprimía. Empezó a pelear por cada resto de comida y a odiar a los nuevos reclutas que llegaban llorando, porque su debilidad hacía que el remo pesara más para él. Ya no era el joven educado de Bergerac. Ahora era un engranaje endurecido por las cicatrices. Un hombre que prefería ver cómo perdía la vida el compañero de su banco para poder robarle su ración de bizcocho. La ley lo había condenado por su fe, pero el banco de remo le había robado la humanidad. En 1708, la galera de Jean Martel se encontró en medio de un combate brutal contra una fragata británica. Para los oficiales, era una cuestión de honor y estrategia. Para Jean, era una trampa mortal bajo cubierta. Cuando suena la campana de combate, los soldados suben a cubierta con sus mosquetes y los artilleros preparan los cañones. Pero Jean y sus compañeros se quedan abajo, en la oscuridad, encadenados a sus bancos. La angustia absoluta de oír cómo el barco enemigo se acerca. Tú no ves nada. Solo oyes el estruendo de los cañones enemigos y el impacto de las balas de piedra contra el casco de madera. Estaba encadenado a una diana gigante. Durante el combate, los remeros como Jean se encontraban en una posición extremadamente vulnerable. Sin poder ver lo que ocurría en cubierta, escuchaban el estruendo de la batalla y el impacto de los proyectiles. La fragata británica se acercó peligrosamente y algunos remos de la galera se rompieron al chocar contra el casco enemigo. Los remeros que no soltaron a tiempo sus remos sufrieron graves consecuencias. En medio del caos, se les exigió el máximo esfuerzo, remando con una intensidad agotadora. La situación se volvió aún más desesperada cuando el agua comenzó a entrar en la galera. Jean y los demás remeros, encadenados a sus bancos, temieron ahogarse si el barco se hundía, ya que no tenían forma de liberarse rápidamente. Por fortuna, la galera de Jean no se hundió en esa ocasión, pero el costo humano fue alto. La experiencia dejó una profunda impresión en Jean, haciéndole comprender la brutal realidad de la vida de un galeote en combate. Tras 12 años encadenado al mismo banco de madera, ocurrió lo imposible: la libertad. No fue por piedad del rey, sino por la presión diplomática de Inglaterra tras el Tratado de Utrecht en 1713. Jean Martel, que había entrado como un joven de 17 años, salía ahora como un hombre de casi 30, aunque su cuerpo parecía el de un anciano. El sonido del martillo golpeando el remache de su grillete por última vez no fue glorioso, fue doloroso. Cuando la cadena finalmente cayó al suelo, no pudo ponerse de pie. Sus músculos se habían acortado tanto tras una década sentado y encogido sobre el remo, que sus piernas se negaban a sostenerlo. Tuvo que aprender a caminar de nuevo, tambaleándose como un niño. Jean salió de la galera, pero la galera nunca salió de él. Su espalda era un mapa de cicatrices blancas y endurecidas por los latigazos. Sus muñecas y tobillos tenían surcos profundos y oscuros. Piel muerta donde el hierro había rozado el hueso durante 12 inviernos y 12 veranos. Pero la marca más profunda era el estigma. La flor de lis grabada a fuego en su hombro, que lo identificaba ante todo el mundo como un ex convicto, un paria. Jean Martel no volvió a su hogar en Francia, donde aún era perseguido por sus creencias religiosas. Se exilió en los Países Bajos. Allí, se dedicó a hacer lo único que podía salvar su cordura. Decidió contar cada detalle del olor de la centina, del sabor del bizcocho con gusanos y del sonido de los crujidos bajo el látigo. Lo hizo para que el mundo supiera que el esplendor del Rey Sol se había construido sobre los gritos de miles de hombres olvidados. Jean murió décadas después, en una cama limpia y en silencio. Un lujo que millones de galeotes nunca tuvieron. Su historia es el testimonio de una época en la que la ley no buscaba justicia, sino carne. Al final del día,
Las galeras de Francia desaparecieron, reemplazadas por barcos de vela más rápidos. Pero en las profundidades del Mediterráneo, aún descansan los restos de madera de aquellos barcos, y junto a ellos, las cadenas de miles de hombres que, a diferencia de Jean, nunca recuperaron su nombre ni su humanidad. El imperio se movía con dolor, y Jean Martel fue el único que sobrevivió para decirnos a qué sabía ese infierno. Las cadenas pueden romper el cuerpo, pero solo el silencio logra enterrar la verdad. Jean Martel dejó de ser un remo para convertirse en la voz de los que el sistema devoró.